Bien, queridos hermanos, hoy quisiera centrándome en un versículo muy bonito y es muy importante. Está casi escondido en la carta a los Romanos. Como todos ustedes saben, lo hemos dicho anteriormente, Pablo siempre divide sus cartas en dos partes principales. La mayoría de las cartas. La primera es la parte, digamos, se ha llamado así la parte doctrinal, digámoslo así. A mí no me gusta mucho ese término, no porque esté malo, sino porque no alcanza a cubrir todo. Pero bueno, Pablo habla de la verdad del Eterno. Si yo creo esa verdad, es la clave de todo. La clave para ser salvo, la clave para ser santo, la clave para tener una vida agradable a Dios. La segunda parte se ha llamado la parte práctica. ¿Y por qué vas en segundo lugar? Porque la parte práctica es imposible sin la parte de la fe, la parte doctrinal, entre comillas. Y hoy quiero hablar de algo que está en esa parte práctica que ha sido llamada. Ahora, recuerden que, tengámoslo en mente, esto es imposible sin lo primero. Todos estos Shabbatot y también en la fiesta de Sukkot, hemos estado hablando de la supremacía del amor, de negarse a sí mismo, de negar el ego, de considerar a los demás como ¿qué? Como superiores a nosotros mismos. En la fiesta de Sukkot hablamos sobre el gozo 3 veces, sobre el gozo del Señor, lo que la Biblia llama el gozo que podemos tener ¿con cuántos días? Siempre, momento a momento. Es continuo, puede ser contagioso y puede ser algo que crezca. Hoy quiero que veamos Romanos 12. Hay una popular canción de los 70 que se llama How Deep Is Your Love. Significa, ¿qué tan profundo es tu amor? Así significa. El coro dice, How deep is your love, how deep is your love, I really mean to learn. Que significa, ¿cuán profundo es tu amor? De verdad quiero aprender. Así dice el coro. Hoy no vamos a ver qué tan profundo es el amor del otro. Le vamos a hacer un pequeño cambio a esa canción. No es How deep is your love. Será How deep is my love. ¿Qué tan profundo es mi amor? Y ojo aquí, todo lo que vamos a hablar es entre Dios y usted. O sea que lo importante no es que yo quiera convencerlo de algo de mí mismo, ni que usted quiera convencernos de algo de usted mismo. No es importante, en lo absoluto, cero, de verdad. Hoy obviamente hay que tener buen testimonio delante de Dios y de los hombres, pero como hoy vamos a hablar de la parte interna, espiritual, todo tiene que ver entre Dios y nosotros, todo. Entonces no importa, y quiero que se haga un favor, que nos hagamos un favor. No piense en nadie más, sino en usted mismo, cuando estemos hablando de eso. Porque si piensa en alguien más, se va a perder. Primero, se va a perder. Y segundo, usted no tiene capacidad para cambiar a nadie en esta vida. Es más, no nos podemos cambiar ni a nosotros mismos. Ahora, la única persona a la que yo puedo decidir cambiar con la ayuda de Dios, soy yo mismo. Nadie más. Yo no puedo cambiar a nadie. Entonces es un desperdicio para los efectos de esta predicación enfocarnos en los demás. Claro, hay otros aspectos de la vida de creyente que el enfoque es el otro, sin duda. El amor, por ejemplo, tiene que ser el enfoque del otro, como lo hemos visto. Pero hoy no. Este es un escudriñamiento. Y empieza en un versículo muy poderoso, muy sencillo. Solo vamos a hablar de ese versículo. No es que solo vamos a citar ese versículo, porque van a haber otros versos que nos van a informar sobre lo que ese verso quiere decir, pero la base de este estudio es un solo versículo. Romanos 12, 9. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ok, ahí lo tienen. Otras traducciones no. A mí en este verso me gusta mucho la Reina Valera. Dice el amor sea sin fingimiento. Otras versiones lo pusieron el amor sea sin hipocresía. Creo que la versión textual lo traduce así. No revisé cómo lo traduce la NBI, pero
Me gusta mucho cómo lo traduce Reina Valera, fingimiento. ¿Qué es fingir? Fingir es un gesto, un acto externo que no tiene un sentimiento interno. En pocas palabras, eso es fingir. Si yo finjo una sonrisa, mi boca está así, pero en mi corazón no hay alegría, no hay gozo, quizás no hay o diversión, como las diferentes manifestaciones de una sonrisa. Entonces, fingimiento, en muy pocas palabras, seguro deben haber mejores definiciones, pero en términos simples es un acto externo que no tiene un sentimiento, podríamos decir, o una disposición del corazón que acompañe ese acto. Yo estaba pensando, todo lo que se finge, todo fingimiento, utilizando el lenguaje de la Reina Valera 60, es malo. ¿Qué opinan? Les pongo un ejemplo de eso. Yo estuve orando, meditando, preguntándole al Eterno esa pregunta, haciéndole esa pregunta mejor, para evitar la redundancia. Todo fingimiento es malo. ¿Qué tal un padre que llega con la noticia, por ejemplo, que el próximo mes no le renuevan el trabajo? ¿Está alegre? No está alegre. Y su hija sale a recibirlo. Y le dice, papi, ¿cómo estás? Y todo. Supongan que este hombre viene y le da una sonrisa a su hija. Hola, mi amor, ¿cómo has estado? Bien, bien, todo bien. Le voy a hacer una pregunta. ¿Es fingir eso lo que está haciendo él? Sí, es fingir. Claro que es fingir. Sin duda alguna es fingir. ¿Está alegre en su corazón? No está alegre. ¿Cómo está? Está triste. ¿Pero qué le da a su hija? Le va a decir, hija, estoy mal porque me corrieron del trabajo. ¿Le va a decir eso? No. Además, todos hemos admirado al famoso Guido en la película La vida es bella. ¿Qué hace él? ¿Le dice la verdad? Estamos en un campo de concentración nazi donde nos van a matar y probablemente nos hagan jabón. ¿Le dice eso a Josué? ¿Le dice eso? No, finge. ¿Qué es lo que finge? Que todo es ¿qué? Un juego. Todo es un juego. Yo me acuerdo la escena donde él ha estado, desgarradora esa escena, cuando él ha estado cargando los yunques y él llega y Josué se le tira. ¿Se acuerdan que no puede ni con su alma el pobre? ¿Y qué hace él? Le da una sonrisa y le dice, hola Josué, sí, hoy hicimos 1000 puntos o 100 puntos, no sé, algo así. Y cuando el niño descubre todo, él finge que ya se van. ¿Se acuerdan? Ah, bueno, tú no quieres, listo, nos vamos. ¿O qué pensás? ¿Que nos tienen aquí a la fuerza? Ya nos vamos. Adiós, Bartolomé. Y agarra. Entonces me vino a la mente ese ejemplo y yo dije, podríamos decir que ese fingimiento es malo. No sé a este punto. Quizá me pueda retractar después, según el Eterno me revele otra cosa, pero yo creo que no todo el fingimiento es malo. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál fingimiento sí es malo? Noten que el padre finge por amor a su hijo. Fíjense, el padre finge por amor a su hijo. Ahora, aquella persona que finge ser tu amigo, pero que en realidad es un traidor, ¿por qué finge? ¿Por amor a ti? No finge por amor a ti. ¿Por amor a quién lo hace? Por amor a él mismo. Entonces yo creo que la clave para ver si un fingimiento es bueno se reduce a una pregunta. ¿Ese fingimiento brota de amor al otro o brota de una estrategia para sacar un beneficio propio? Si la respuesta es la primera, bueno, el fingimiento yo no creo que sea del todo malo, por lo menos es la intención del corazón. En otras palabras, él quiere querer ese sentimiento, quiere querer, como dice C.S. Lewis. Supongan que hay una hermana, y fingimos. ¿Se han fijado que fingimos siempre? Yo veo a las personas, me he encontrado varias personas en la vida, creyentes y no creyentes, que dicen de una manera categórica que detestan la hipocresía. La detestan, dicen.
Según ellos no tienen la más mínima sombra de hipocresía. Pasan los años y yo veo la increíble hipocresía que tienen. Tienen doble estándar, juzgan a una persona de manera increíblemente horrible, mientras que ellos están haciendo algo igual o peor, pero ellos se sienten muy bien, y muchas otras cosas. Vamos a hablar de la hipocresía quizás en otra ocasión, pero todos fingimos. Te presentan a alguien, ¿y qué son las palabras que decimos? Mucho gusto. ¿De verdad tienes mucho gusto de conocer a esa persona? ¿Cómo vas a tener mucho gusto si ni siquiera la conoces? A menos que te presenten, qué sé yo, mañana me presentan a William Lane Craig. A él yo le puedo decir de todo corazón, yo creo que me quedo corto si le digo mucho gusto. Yo quizás lo aburriría. Yo le pasara 1 hora diciendo las cosas que me han gustado de sus debates, de sus libros, de todos los artículos. Pero si no conoces a la... ¿Cómo le dicen mucho gusto? Ahora ustedes me dirán, ¿está malo eso? ¿Está malo decir mucho gusto? No. Supón que no te sientes feliz y vienes a la comunidad y a pesar de que no estás feliz, saludas a un hermano y le dices, Shalom hermano, buenos días, qué gusto ver. Pero tú no sientes felicidad. ¿Está malo eso? Yo creo que no, malo no es. Aquí viene el problema, pero es insuficiente, es ahí el problema. Es un buen inicio. De hecho, la tradición judía tiene este adagio de que el corazón sigue a la acción. De hecho, algunos en el Talmud han dicho, si mal no recuerdo es el Talmud o el Sefer Bahir, si mal no me acuerdo, pero ahí se dice eso, el corazón sigue a la obra. ¿Qué es lo que quiere decir? Que quizás en el momento alguien no sienta algo, pero al hacerlo por la disposición de amar al otro, él lo hace y el corazón, debido a que su voluntad no tiene la emoción de dar la sonrisa, pero por lo menos tiene la voluntad, él quiere darle la mejor sonrisa al otro, entonces eventualmente el corazón lo va a seguir. No había un sentimiento, pero eventualmente lo habrá. Entonces, yo no creo que eso sea malo, pero sí es insuficiente. No es profundo. No es un amor profundo. Es un amor que no es el ideal. No es el ideal. Por eso Pablo dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente no quiere decir esto. Esto es lo que no quiere decir. Y mucha gente lo interpreta mal. Eso no quiere decir que si de repente te escudriñas y no tienes amor a alguien, entonces lo que la Biblia te está mandando es lo siguiente. Bueno, como yo no tengo amor hacia esa persona, voy a dejar de fingir. En lugar de reírme, me lo voy a quedar viendo bien bravo. Me lo voy a quedar viendo bien enojado. En lugar de decirle buenos días, no le voy a saludar. ¿Es eso lo que la Biblia manda? No, obviamente no, ¿verdad? La Biblia no tiene... Lo que la Biblia está prohibiendo no es el acto externo de amor, sino que te escudriñes tu corazón, trabajes en tu alma, y los actos externos están bien, pero son insuficientes. Lo que Pablo quiere es que en lo interno de nuestro corazón haya un amor grande por cada uno y por Dios también. No está malo lo otro. Hay gente que piensa que no ser hipócrita es suficiente. ¿Creen que no ser hipócrita es suficiente para ser una buena persona? Yo no creo. Adolfo Hitler no era hipócrita en torno a su crueldad. Él era bien sincero. ¿Están de acuerdo que era sincero? Era tan sincero, tan transparente, que en el libro Mi Lucha, él dice con lujo de detalles todo lo que quiere hacerle a los judíos. Él no esconde. O sea, él no tiene una agenda, uy, me sorprendió. Yo no sabía que el Führer fuera tan malo. No, él era brutalmente sincero. ¿Creen ustedes que su sinceridad hacía que él fuera una buena persona? Obviamente no, ¿verdad? Mussolini tampoco era hipócrita en algunas cosas. Él cándidamente decía que la monogamia era un invento absurdo del cristianismo, que era cruel decirle a un hombre que solo podía tener una esposa. Y por eso el duce Mussolini quería tener cuantas mujeres le fueran posibles. ¿Sincero él? Sincero. Nerón no era hipócrita. Nerón era brutalmente sincero.
Él decía que todos los filósofos estoicos que aparentaban virtud, en el fondo eran hipócritas. En el fondo no hay nadie que sea de verdad bueno, todos somos malos, decía él. Y yo soy virtuoso porque yo por lo menos no soy hipócrita. Yo maté a mi mamá, ¿y qué? Yo la maté. ¿Y cuál es, pues? Sincero él. ¿Qué opinan? ¿Esa sinceridad es suficiente? No. Te irás sinceramente al infierno si eres así de sincero. Entonces, la hipocresía obviamente es malo, pero la falta de hipocresía no hace también a una persona buena en sí misma. Es una buena cualidad. Si no eres hipócrita, qué bueno, pero no basta eso. Tienes que ser sinceramente bueno, no sinceramente malo. Eso no es suficiente. Y entonces, ¿cómo sé yo si mi amor es fingido? Amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Francis Schaeffer dice en el libro Verdadera Espiritualidad que hay dos maneras de detectar si el amor en nosotros es fingido, hacia Dios o hacia nuestro prójimo. Él dice que la clave está en el mandamiento, en el último de los 10 palabras. Si se recuerdan, el primero y el 10º mandamiento, según el cómputo judío, no son de acciones, son de estados del corazón. ¿Cuál es el primer mandamiento de las 10 palabras? Yo soy el Eterno, tu Dios, que te sacó de la tierra de Misraim. ¿Cuál mandamiento es ese? ¿Es un mandamiento hacer algo? No es un mandamiento, es un mandamiento de tener fe de que existe un Dios. Lo que dice Hebreos 11. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe querer dos cosas, que le hay y que Dios es galardonador de los que le temen. Bien, entonces no es una acción. Luego el segundo, tercero y todas las palabras hablan de una acción externa, ¿verdad? No matar, honrarás a tu padre y a tu madre, no dirás falso testimonio. Y llegamos al último de los mandamientos. Un mandamiento bien particular, fíjense. Éxodo 20, 17. Si van conmigo ahí, ya saben cuál es. Bien, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. Este mandamiento es interno, ¿se fijaron? No prohíbe una acción, prohíbe algo interno en el corazón. Siempre la codicia es interna, se puede manifestar externamente, pero la codicia siempre es interna, siempre es algo del corazón. De hecho, este mandamiento fue el que hizo, según nos dice Pablo, según nos cuenta Pablo, este mandamiento es el mandamiento que puede convencer a cualquier ser humano que no es tan bueno como había pensado. Romanos 7, Pablo puso este mandamiento, ningún otro. ¿Saben por qué? Porque este es el mandamiento que llega al punto neurálgico del ser humano, porque la codicia siempre es algo interno, nunca es externo. Puede tener una manifestación externa, pero la codicia misma está en el corazón. Igual que el amor siempre es interno. Puede tener manifestaciones externas, pero siempre es interno, ya sea el amor o la falta de amor. Pablo dice en Romanos 7, ¿de qué diremos? ¿La ley es pecado? Obviamente no, ¿verdad? Dice Romanos 7:7. Pero yo no conocí el pecado sino a través de la ley. Es decir, no tuve una realización clara de que yo era. Oigan, lo que Pablo está diciendo es esto. Cuando yo me di cuenta que en realidad era pecaminoso, fue gracias a que la ley me informó de que yo era pecaminoso. Dice, porque tampoco conociera, ¿qué mandamiento toma Pablo? La codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué produjo en mí? Toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. En otras palabras, mi Yetzer Hará, concupiscencia, el viejo hombre, todos esos nombres que se le dan tanto en el judaísmo como en los escritos apostólicos, de aquella parte de la disposición al mal que tiene cada ser humano, cobra fuerza cuando oye el mandamiento. Recuerden cómo fue en el Edén. ¿De qué se agarró la serpiente? La serpiente, ¿qué es lo que utilizó en contra de Java? El mandamiento.
de manera que Dios les ha dicho y dijo el mandamiento. Y a través de ese mandamiento produjo en Java la codicia. ¿Qué codició Java? ¿Hubo codicia en Java? Claro que sí. Seréis como ¿qué? Como dioses. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Obviamente esto no es muerte física, es muerte espiritual. Lo que Pablo está diciendo es, el mandamiento no codiciarás, me hizo darme cuenta lo terriblemente pecador que soy. Porque los otros mandamientos me pueden consolar. No matarás, no asesinarás. Ah, bueno, listo. ¿Hemos asesinado a alguien? Bueno, miren qué buenos somos. ¿Has dado falso testimonio? ¿Te has presentado en una corte para decir algo para que metan preso a alguien? Bueno, no. ¡Qué bien! No están orgullosos de qué buenos son. Y luego llega el 10º mandamiento, que es interno, el cual, para bien o para mal, todos los seres humanos, no hay un ser humano, judío o gentil, que no haya transgredido el mandamiento, la 10ª palabra, no codiciarás. Es más, Francis Schaeffer, y creo que aquí se une el Talmud. El Talmud en el Midrash dice que el que transgrede el último de las 10 palabras, transgrede todas las demás, tarde o temprano, no necesariamente rápido, tarde o temprano. Francis Schaeffer lo dice así: cada vez que pecamos, dice él, pecamos 2 veces, porque transgredimos el mandamiento en sí y transgredimos el mandamiento en no codiciar. Por ejemplo, si alguien comete adulterio, peca 2 veces. Primero, transgrede el mandamiento, no adulterarás. Pero ¿qué mandamiento transgredió antes? No codiciarás. Si alguien roba, transgrede el mandamiento, no robarás. Pero ¿qué? Antes de transgredir el mandamiento, no robarás, ¿qué mandamiento transgredió antes? No codiciarás. De no haber codiciado la posesión del otro, no hubiera robado. Todo aquel que adora a otro Dios que no sea el eterno, teniendo la revelación del verdadero Dios, codicia algo. ¿Por qué el pueblo judío llegó a adorar a los Baales? Porque su vecino idólatra le dijo: no te ha dado Hashem, no les ha dado buenas, han tenido sequía. Sí, pídanle a Baal. Baal es el Dios ¿de qué? De la lluvia. ¿Quieres tener lluvia? Ahí está Baal. Y entonces codiciaron contra Dios. Adoremos a Baal. Siempre, dice Francis Schaeffer, cuando pecas, pecas 2 veces. El primer mandamiento que transgrede siempre es no codiciarás, siempre. Antes, el que mata, ¿por qué mata? ¿Por qué asesina? ¿Por qué asesinó Caín y Abel? ¿Codició algo de Abel? Claro que codició algo. El beneplácito espiritual que el Eterno había tenido en él, lo codició. Primero codició, luego lo mató. Siempre. El que jura en falso, ¿por qué lo hace? Porque le dicen: ¿lo juras? Y en ese momento él dice: si digo la verdad, me va a ir mal. Yo, no digamos que yo vengo y robo. El hermano Balmore dejó $100 ahí mal puestos y yo me los robé. Pero alguien me vio, vino la hermana Elvira y me vio a mí. Y como corresponde, la hermana Elvira viene y me confronta. Y me dice: hermano, yo vi que usted agarró el Benjamin Franklin del hermano, o los Jackson 5. Sí, los Jackson 5 sería, sí, exacto. Los 20 que tienen la cara de Jackson. Yo lo vi, hermano. No, le digo yo, no fui. Y me llevan a juicio. El líder ladrón. Y me dicen ustedes, me ponen la Biblia. Y ustedes me dicen: jura que no lo tomó Isaac Bonilla. ¿Por qué yo juraría en falso? Porque codicio los $100. Si yo digo la verdad, miren, la verdad es que sí, los tomé. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿qué se me va a pedir? Bueno, según la Torá, de hecho, no tendría que dar $100. ¿Cuánto tendría que dar? $200. Tengo que dar el doble. Entonces, como yo sé que eso va a pasar, codicio eso y entonces juro en falso. Todos los mandamientos son una codicia. Y se puede codiciar contra Dios o codiciar contra mi hermano. Las 2 cosas. ¿Cómo se codicia contra Dios? Francis Schaeffer dice: nuestro amor debe de llegar al punto, la Biblia dice, de amar tanto a Dios
que tenemos un corazón agradecido con Él y amar tanto a mi hermano al punto de no tener absolutamente ninguna envidia contra Él. Esas son las dos marcas del amor verdadero. Con Dios se manifiesta en dos cosas. ¿Cómo codicias contra Dios? Primero, no aceptar que eres una criatura y codiciar el papel de Dios que Él tiene. Eso fue el problema de Java. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Java? Seréis como Dios. Seréis como Dios. Dos, segunda cosa que es codicia contra Dios, no tener un corazón agradecido con Él. Esas son las claves. Una persona puede decir que ama a Dios, pero si una de esas dos cosas está mal en su vida, una de dos, o no ama a Dios, o sí lo ama, pero en su alma, si es un creyente de verdad, el Espíritu Santo, dice Romanos 5, que ha puesto el amor en sus corazones, en nuestros corazones. Dice 2 Corintios 4, ayer lo leímos, que Dios dijo en nuestros corazones sea la luz también. Así como dijo en Génesis 1, verso 3, sea la luz. Pablo dice en 2 Corintios 4, 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Cada vez que alguien nace de nuevo, Dios dice en ese corazón lo mismo que dijo en Génesis 1:3, sea la luz. Hay luz en el corazón de nosotros. ¿No dan gracias al Eterno por eso? El Espíritu ha derramado el amor en nuestros corazones. Ahora, si yo tengo fuentes de agua viva, de amor, de gozo, ¿por qué no lo experimento? Bueno, la razón es porque yo he construido un dique, el enemigo ha construido una fortaleza. Puede ser que el amor que yo tengo hacia Dios sea ahogado por algo que yo permití que el enemigo construyese en mí. No deis lugar, ¿cómo dice Pablo? No deis lugar al diablo. Bien curioso la palabra en griego ahí. Transmite algo, ¿saben qué transmite? Transmite algo así como que usted le dijera al enemigo, no gusta pasar y tener una embajada aquí en mi corazón. ¿Cómo funcionan las embajadas? Como un territorio de ese país, pero en otro país. La embajada de los Estados Unidos es algo así como el territorio que El Salvador le donó a Estados Unidos, algo así. Y también la embajada del Salvador en Estados Unidos. Entonces, cuando permitimos que el enemigo tome lugar en nosotros, literalmente, es como que nosotros le cediéramos un pedacito del corazón y le dijera, don diablo, tome aquí, usted es el embajador de este pedacito. No lo puede tomar todo, porque el corazón de un creyente pertenece a Dios, pero le damos su embajada. Fíjense qué curioso. Así como aquí, de los 22,000 kilómetros cuadrados de El Salvador, el pueblo salvadoreño es soberano y su tierra pertenece a ellos, pero le hemos dado un pedacito de tierra a Japón, a Italia, a Estados Unidos, a cada uno le hemos dado un pedacito. ¿Cuántos pedacitos habremos dado al enemigo? Dice, no dé lugar al diablo. ¿En qué se basa? ¿Cuál es el problema de codiciar contra Dios? El síntoma son dos. Primero, como lo dije, codiciar contra Él su papel de Dios. En otras palabras, yo quiero ser Dios. Él dice que las cosas se hacen de un modo, yo las quiero hacer a mi manera. Yo quiero ser mi propio Dios. ¿Dios en qué sentido? Obviamente no Dios en el aspecto de todopoderoso, porque incluso el más tonto de los humanos sabe que no es todopoderoso, pero Dios en el sentido de la persona que define el bien y el mal. Yo quiero ser ese Dios. Y eso es lo que el maligno le prometió a Java. Seréis como dioses, conociendo ¿qué? El bien y el mal. Ustedes van a poder decir, no van a necesitar de Dios para decidir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Tú lo vas a poder definir. Dios dice que tengo que hacer algo, pues no lo hago. ¿Qué estoy haciendo ahí? Codicio contra Dios. ¿Cuál es esa codicia? De su rol de Dios. El rol de definir lo correcto y lo incorrecto. Y segunda característica de codicia contra Dios es no tener un corazón agradecido. Francis Schaeffer dice en el libro
verdadera espiritualidad lo siguiente: cuando me falta el contentamiento adecuado en mi corazón, o me olvido de que Dios es Dios, o estoy dejando de ser sumiso a Dios. Ahora, aquí estamos hablando, dice él, de una prueba bien práctica para juzgar si codiciamos contra Dios. Una disposición afable y un corazón que agradece en cualquier momento es la verdadera prueba de hasta qué punto amamos a Dios en ese momento. En ese momento. Y él tiene varios versos que lo comprueban. Por ejemplo, Romanos capítulo 1. Si ustedes ven la radiografía, la antología del pecado que Pablo hace ahí, es bien curioso ver cuál es el primer paso para desviarse de Dios. El primer paso en la escalera hacia el infierno, Pablo la da. Romanos 1 dice, del 21 en adelante: porque habiendo conocido a Dios, en otras palabras, en realidad no hay ningún ateo, ninguno, no existe un ateo de verdad al 100%. Lo único que el ateo reprime, suprime la verdad que ya sabe. Y la maquilla con una serie de argumentos y todo eso. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni ¿qué dice? Ni le dieron gracias. Miren cómo el primer peldaño en la escalera hacia las tinieblas es no dar gracias, no tener un corazón agradecido. Y luego se da todo lo que viene. Luego Dios dice que los entrega a una mente reprobada. De hecho, 3 veces se menciona la palabra los entregó en Romanos 1. Y fíjense qué curioso, las 3 veces tiene que ver con pecados sexuales, las 3 veces. Entonces, la primera escalera, el primer peldaño de la escalera hacia las tinieblas es la falta de un corazón agradecido. Y luego Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Por qué los entrega a una mente reprobada? Eso de que Dios endurece el corazón, que entrega a una persona, que Dios les manda un espíritu de ¿qué? De engaño. Se oye feo, se oye como que Dios fuera injusto. La gente cuando oye eso tiene la idea de que la persona en cuestión estaba haciendo todo lo posible por agradar a Dios, pero Dios le torció el camino. Dios le mandó un espíritu para que creyera la mentira. No es eso. ¿Qué es que Dios endurezca un corazón? Es Dios dándole a ese hombre lo que tanto ha deseado. Eso es. No quisiste obedecer a la verdad, te rebelaste contra la verdad, escogiste una y otra vez la mentira. Bueno, ¿quieres mentira? Listo, aquí está la mentira. Tú eres el que lo quiere. ¿Quién fue el que empezó a endurecer su corazón en Egipto? El faraón. Vez tras vez se dice, y fortaleció su corazón, y fortaleció. Es hasta que pasa la 7ª plaga, cuando Hashem le dice a Moisés, yo he endurecido el corazón de Faraón. Uy, qué malo Dios, le coaccionó el libre albedrío. No, en su libre albedrío, Faraón, ¿qué quería? ¿Obedecer a Dios o desobedecerlo? Desobedecerlo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Hizo simplemente posible lo que él tanto quería. Él llevó al faraón en el camino que él quería. Y todo empezó en la depravación del hombre, en no tener un corazón agradecido. Ese es el primer paso. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Sino, y ahí Pablo dice lo que pasa después. Tú no agradeces a Dios. El siguiente peldaño es, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue como entenebrecido. O sea, su inteligencia fue afectada. Y no pueden ni razonar bien. Las leyes de la lógica no le dan. Pueden tener una contradicción brutal y no darse cuenta. Pueden ponerse un pañuelo verde y decir ni una menos y al mismo tiempo abortar a la niña que está en el vientre. ¿Cómo usted puede creer ambas cosas al mismo tiempo y no darse cuenta de la contradicción tan obvia? Ni una menos. Estamos aquí por las mujeres. ¿Y qué hago con la mujercita que está en mi vientre? Abórtela. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden
¿Cómo no pueden darse cuenta de que es absolutamente contradictorio? No hay manera de que A y B sean ciertos al mismo tiempo y del mismo sentido. No hay manera. Y ellos no se dan cuenta. No se dan cuenta. ¿Por qué? Su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Hay tinieblas. No le funcionan bien. Sus propiedades cognitivas llega a un punto de una persona que se envanece, en que ya no puede razonar bien. Por eso la persona más inteligente que ha pisado la faz de la tierra es Yeshua de Nazaret. Porque su bondad, su pureza, hacía capaz que su inteligencia fuera increíble. Entre más malo es una persona, moralmente hablando, su capacidad de entender lo obvio se va entenebreciendo. Se va entenebreciendo. Por eso un ateo, por eso Richard Dawkins puede ver a un robot y decir, uy, esto es obra de una persona muy inteligente. Pero puede ver al cuerpo humano y decir, esto es obra del azar. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede hacerlo? Solamente teniendo una cosa. ¿Qué? Teniendo el corazón, la mente, ¿cómo? Entenebrecida. Profesando ser sabios. ¿Qué? Se hicieron necios. Miren ahora Efesios 5. Del 3 al 4. Miren la lista negra que Pablo hace. Estas son cosas que aún ni siquiera es conveniente, pero ni recordarlas entre santos, dice Pablo. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Truanerías significa burlas o bromas pesadas, que no convienen, sino antes, bien, ¿qué dice? Acciones de gracia. Fíjense qué curioso. Pablo da una lista negra de cosas. ¿Y qué es lo contrario a todita la lista negra? Acción de gracias. Qué curioso. O sea, una persona que puede dar gracias a Dios se libra de todo lo otro. Está el corazón agradecido. ¿Tiene una persona agradecimiento con Dios? No codicia a otra mujer. ¿Por qué? Porque está casado y él está contento con la mujer que Dios le dio, que él escogió también. Está soltero, listo, está contento, está agradecido con Dios por estar soltero. No está desesperado, no codicia contra Dios y él está plenamente sabedor. Ora para que Dios le dé una ayuda idónea o un caballero idóneo para su vida y descansa en Dios en eso. No se refugia en inmundicia. Avaricia. ¿Quién es el avaro? El que quiere tener más. El que su confianza no está puesta en Dios. ¿Está puesta en qué? En el dinero. Tanto dinero tiene, más confiado. Entre más su cuenta de banco sube, más confiado está. Baja la cuenta de banco, menos confiado está. ¿Por qué? Porque su Dios es el dinero. Y es increíble ver cómo Pablo, toda la lista negra, lo pone en contraste con una sola cosa: acción de gracias. Eso está en contraste a toda la lista negra. Es increíble. Y miren lo que dice Efesios 5:20 ahora, más adelante. Pablo dice, insiste en esto de tener un corazón agradecido, 5:20, y dice, dando siempre gracias. Y la versión en inglés dice así, miren, así dice la versión en inglés, dice, giving thanks always for all things, dando gracias siempre por todas las cosas al Dios y Padre en el nombre de Yeshua nuestro Señor, en el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Entonces, todo el clímax de todo lo que Pablo dijo en Efesios 5 cierra con dar gracias a Dios. Pablo dice ahí que debemos de dar gracias por todas las cosas. ¿Y qué incluye todas las cosas? El mismo todas las cosas de Romanos 8:28. Porque a los que aman a bien, ¿qué? Todas las cosas. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan ¿a qué? A bien. El mismo todas las cosas de Romanos 8:28 es el mismo todas las cosas de Efesios 5:20. O sea que yo debo dar gracias hasta por lo malo. Sí. Ahí está el problema. Cuando te pasa algo malo, da gracias a Dios por eso. Si lo haces, entonces estás reconociendo que Dios es Dios y tú eres la criatura. Si no lo haces, tienes bronca con Dios. Tu bronca es que Él pueda hacer cosas sin pedirte permiso a ti.
Esa es la bronca. En última instancia, esa es la bronca con Dios. Yo he oído, en otras palabras, ¿te molesta que Dios sea Dios? ¿Quisieras tú ser Dios? Yo he oído personas hablar de la soberanía de Dios, la cual es una gran bendición, pero he oído hablar creyentes hablando de que Dios es soberano con una actitud casi de resignación. Dicen, Dios es soberano, así como que ni modo, qué mala onda Dios que es soberano. Hablan de la soberanía de Dios como que, ay, pero Dios es maravilloso, pero lo único malo que es soberano. Yo no entiendo por qué, nunca he entendido por qué. Es más, que Dios sea soberano es uno de los máximos, una de las cosas más maravillosas. Un universo sin un Dios soberano, ¿qué es? Es un universo deísta. ¿Qué decían los deístas? Dios creó el mundo y luego le valió un sorbete el mundo, le vale un comino el mundo. ¿Es soberano Dios de ese mundo? No, no le importa. ¿Es juez de ese mundo Dios? No. El Sidur, de hecho, tiene algo, el libro de oración, en Arbit de Shabbat, dice así, miren. Dios Altísimo, que por su misericordia es amo de los cielos y de la tierra. ¿Por qué es un acto de misericordia de Dios que Él sea el amo de los cielos y la tierra? Ese es un acto que generalmente la gente tiende a asociar la soberanía de Dios con su justicia, ¿verdad? Porque el soberano, ¿quién es? Es un rey. ¿Con qué asocia, con nuestra mente, con qué asocia un rey? ¿Con misericordia o con justicia? Con justicia. Pero el Sidur dice, en su misericordia Dios es rey de los cielos y de la tierra. ¿Por qué? El Salmo 113 dice que Hashem está entronizado en los cielos, pero que desciende, se ha traducido, pero no dice desciende. En hebreo dice que se humilla a ver los cielos. Véanlo ahí, Salmo 113. Creo que la Reina Valera lo ha traducido muy bien ahí. Salmo 113. Salmo 113. ¿Quién es como el Eterno nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Por eso les digo, la soberanía de Dios es una maravillosa bendición. Si Dios no fuera soberano, este mundo fuera lo que decía Voltaire, o lo que decía Thomas Paine, o los deístas del siglo XVII, XVIII. Sería terrible, sería un mundo donde Dios no le importa. El hecho de que es soberano muestra que le importamos. No puedes tener a un Dios que te ama sin tener a un Dios soberano, porque para que te ama, tiene que importarte. Le tiene que importar la tierra. Y no le puede importar la tierra si no es el juez de la tierra. Entonces, yo siempre me he preguntado por qué estos creyentes aceptan casi con resignación, ay, pero Dios es soberano. ¿Quién está hablando ahí por nosotros cuando decimos eso? Está hablando nuestro ego. Lo que estamos diciendo es, pero Dios no le pide permiso a nadie para hacer su voluntad. ¿Y a quién querías que le pidiera permiso? A ti. ¿Qué queremos? ¿Un Dios que se presente elecciones? ¿Un Dios que se nos aparezca y nos diga, mira, yo había pensado pues estas 4 cosas, pero yo quería ver con su majestad usted, a ver qué le place a mi señorito? Ese no es un Dios, es un sirviente celestial. Y eso no quita la parte de que es un padre bueno. Para nada quita la parte. ¿Qué padre más bueno? ¿Quién de ustedes, si es un padre bueno, no va a ser el cabeza de ese hogar? Y le va a importar un sorbete lo que hagan sus hijos y no los va a castigar. Usted, digámoslo así, ¿son el padre y la madre de un hogar creyente soberanos sobre su casa? Sí, hasta cierto punto. Claro, no en sentido absoluto. El soberano de toda casa, en última instancia, ¿quién es? Dios. Pero Él ha establecido un orden, ¿verdad? El marido es cabeza ¿de quién? De la mujer. ¿Y quién es la cabeza del marido? El Mesías. ¿Y quién es la cabeza del Mesías? Dios. Entonces, cuando te molesta la soberanía de Dios, es que hay codicia contra tú quisieras tú ser el soberano. Eso es, en última instancia. A eso se reduce. Miren ahora Colosenses 2, por ejemplo, donde Pablo vuelve
a dar en el clavo de la importancia de tener un corazón agradecido, como un énfasis que él hace de un corazón que ama a Dios. Colosenses 2. No sé si empezar a leer el verso 7 y después leer el 6 o empezar del 6. Voy a empezar del 6. ¿Tenemos Colosenses 2:6? Miren. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Yeshua el Mesías, andad en él. Fíjense qué bonito. ¿Hemos recibido nosotros al Señor Yeshua el Mesías? Bien, miren lo que significa andar en él, o por lo menos una parte importante. No digo que lo es todo, pero es una parte muy importante. Arraigados, sobreedificados en él y confirmados ¿en qué? En la fe. Recuerden, en la buena nueva, la justicia de Dios es por fe en el nuevo nacimiento y para fe todos los días. ¿Y qué dice después Pablo? Así como habéis sido enseñados, y miren, abundando en acciones de gracias. O sea, tu acción de gracias tiene que ser algo chiquito en tu vida. No, Pablo dice que nosotros en la acción de gracias hacia Dios abunda. Estamos tan agradecidos por Dios. ¿No estás viviendo esto? Hay que detectar que probablemente tienes un amor fingido hacia Dios. O por lo menos tu amor no es tan profundo. How deep is your love? How deep is my love? ¿Qué tan profundo es mi amor? Codiciar contra Dios. Empezamos a codiciar su rol de Dios. Yo quiero ser el soberano. ¿Me fue mal en algo? Me enojo. ¿Por qué me enojo? ¿Cuál es la raíz de no me salió bien algo? ¿Ok? ¿Y a Dios se le salió de control eso? ¿Quién te lo causaste tú? Pues bueno, estás cosechando lo que sembraste. No, pero no hice nada malo. Ok, bueno, es una prueba de Dios. ¿Por qué te vas a enojar? Porque Dios es soberano. ¿Qué Dios todopoderoso no ha de ser soberano? Ahora más adelante en Colosenses 3:15, miren, otra vez el clímax paulino. Colosenses 3:15 dice, después de decir muchas cosas, vestidos pues de escogido, despojados del viejo hombre, revestidos del nuevo, todo. Qué maravilloso. De hecho, Colosenses capítulo 3, los 25 versículos de Colosenses 3, si los pueden leer unas 100 veces este año, léanlo. Si lo pueden leer todos los días, léanlo. De verdad que hace una gran diferencia. No lo vamos a leer todo porque no tenemos tiempo, pero miren lo que dice. 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed como agradecidos. Otra vez. 1 Tesalonicenses eleva esto a un nivel todavía más grande. 1 Tesalonicenses dice así, 5:18. Después de decir, estad siempre gozosos, el que vimos que era en griego el versículo más pequeño de los escritos apostólicos, pero un versículo poderoso, orad sin cesar, Pablo dice, dad gracias, ¿en qué? En todo. ¿Cómo voy a dar gracias en todo? ¿Te viene algo bueno? Da gracias a Dios. ¿Le viene algo bueno a tu prójimo? Da gracias a Dios porque lo amas. ¿Te vino algo malo por motivo de tu pecado? Da gracias a Dios porque te ha tomado por hijo y no eres bastardo. ¿Te vino algo malo, una prueba, no has hecho nada que tú sepas? Da gracias a Dios porque te está dando la oportunidad de probar tu fe y cosechar paciencia. En todo. Siempre está la oportunidad de dar gracias en todo. ¿Se te enfermó tu hijo? ¿Qué haces? ¿Pides a Dios que quite la enfermedad? Claro que das. Le dices a Dios, Dios mío, mi niño está enfermo. Quítale esa enfermedad. Oras por él en el nombre de Yeshua, reprendes la fiebre, reprendes la enfermedad. Y de último, ¿con qué sellas la oración? Te doy gracias porque mi hijo está en tus manos. Te doy gracias porque lo que yo no puedo hacer, tú lo puedes hacer. ¿O no termina así Filipenses 4? Sean conocidas vuestras peticiones. ¿En qué dice? Primero dice, en toda oración, todo ruego y acción de gracia. Ahí termina. Miren que siempre es el clímax. Ahora, 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo.
Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Yeshua. Oigan, la voluntad de Dios es que yo dé gracias en todo. Hay otro verso que dice la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahí, un poquito antes. Pero una gran parte de la voluntad de Dios es dar gracias en todo. En todo. Francis Schaeffer, comentando Romanos, ese verso que leímos, dice esto: el comienzo de la rebelión del hombre contra Dios fue y sigue siendo la falta de un corazón agradecido. No tenían un corazón probado, apropiado y agradecido. La rebelión, entonces, es un rechazo deliberado a ser la criatura ante el Creador, hasta el punto de estar agradecidos. El amor debe llevar consigo un gracias, no de una manera superficial o de una manera oficial delante de una congregación, sino en ser agradecidos y decir en tu más profundo interior: gracias a Dios. Y Él tiene toda la razón del mundo en esto. Toda la razón. Toda la razón. ¿Cuándo codicias contra Dios? Cuando te molesta su rol de Dios. Tú quisieras ser el propio Dios de tu vida. Caes en la trampa de Eva. Seréis como dioses. Tú puedes definir qué es lo malo, qué es lo bueno. Tú eres tu propio Dios. Dice la Biblia que te tienes que congregar. ¿Y qué? Tú no te congregas. Dice la Biblia tal cosa. ¿Y qué? Para ti seguro Dios ha hecho una excepción especial. Eso quizás lo necesitan los creyentes de baja calaña, de segunda categoría. Tú eres tan santo que no necesitas a esa bola de hipócritas. No te preocupes. Tú eres el que decide. Primero, bronca con Dios por ser Dios, porque yo quisiera ser. Segundo, falta de un corazón agradecido. Tenemos que hablar, esa es la clave para escudriñar si nuestro amor hacia Dios no es fingido. Pregúntate esto. Haz estas preguntas que son personales. No vale nada que trates de convencerme a mí. Ni vale nada que yo trate de convencerte a ti, porque es entre Dios y cada uno. Rebosas de agradecimiento con Dios. Puedes decir que tú abundas. No tienes un gracias aguado, guango, oficial, como dice Schaeffer. Decir yo le agradezco a Dios, Baruch Hashem. No está mal lo que diga Baruch Hashem. Está bien que diga, pero en el fondo de tu corazón, como dijo Shakespeare, en el corazón de corazones, abundas de agradecimiento a Dios. Codicias su posición de Dios en tanto definidor de lo correcto o lo incorrecto. Porque cuando eso pase, significa que tu amor es fingido contra Dios. Y los seres humanos somos terriblemente amadores de lo externo, horriblemente. Y en los mejores hombres está eso. ¿Cómo que en los mejores hombres? Yo no creo que un nacido nuevo pueda fingir. Es más, no creo que un nacido nuevo sea hipócrita. ¿Saben que Pablo reprendió a Pedro por su hipocresía? En Gálatas 2. Un apóstol pudo ser hipócrita. ¿Te has puesto a pensar en eso? Un apóstol pudo ser hipócrita. Pablo dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y en su hipocresía comenzaban a participar los demás apóstoles. Incluso, ¿quién? Bernabé, dice Pablo. Imagínense. En un apóstol, en el gran Pedro, pudo haber hipocresía. Ahora no digamos nosotros. Lo externo. Cuando llegaron los hermanos de la circuncisión, Pedro, que había estado comiendo con los gentiles, ¿qué hizo? Se retraía. ¿Para qué? Para evitar la crítica de los otros. Él pensó que los que habían llegado de parte de Jacobo lo iban a ver y lo iban a juzgar mal. Y entonces se hizo el yo no sé qué onda con estos gentiles, yo pasando, yo aquí estoy comiendo apartado. Yo no he compartido la mesa con estos inmundos. No lo decía, sí, pero se apartó. Fingió. ¿Por qué? Amando la gloria de los hombres.
¿Cuál fue lo primero que el maestro dijo de los fariseos que eran hipócritas? Habían fariseos buenos, pero los que él criticó sí eran hipócritas. Antes bien, hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres. Por eso amamos lo exterior, porque lo exterior nos permite la gloria del otro. No amamos, bueno, no digo en general, voy a reformularlo mejor. Nuestra carne, nuestro Yetzer Hará, no ama la gloria de Dios. ¿La gloria de quién ama? Nuestro viejo hombre, del que nos rodea, del viejo hombre, de los otros hombres. Por eso, si el enemigo no puede disuadirte de ser espiritual, el siguiente ataque, dice el gran C.S. Lewis, es tener una espiritualidad corrompida. Y nos da el enfoque a lo externo, para que podamos colar el mosquito y ¿qué? Y tragar el camello. Y te empieza a enfocar en lo externo. ¿Cómo debe de adorar un hombre de Dios? Levantando las manos. Y levantan las manos así con cara ceremoniosa, así, ¿verdad? No está mal levantar las manos. Si viene de un corazón que adora a Dios, bien. Si lo estás haciendo para que te vean y digas, qué hombre más, qué mujer más espiritual, está mal. Y por cierto, no te corresponde a ti juzgar quién las levanta por hipócrita o quién las... Yo he visto personas que pierden su tiempo en la alabanza juzgando a los demás que están alabando. Fíjense qué curioso. Han decidido ser los jueces de los adoradores. Se pierden la oportunidad de adorar a Dios por adorar la alabanza o juzgar a los demás. Recuerden lo que estoy diciendo. Esto únicamente concierne entre Dios y nosotros. No tienes que convencer a nadie. Puedes engañarte a ti mismo. ¿Sabes cuál es la peor forma de hipocresía? Engañarte a ti mismo. Puedes llegar a ser a un punto de fingir tanto que te la creas tú. Y llegado ahí, es muy difícil salir de eso. Muy difícil. ¿Cuál es entonces la muestra de que amamos a Dios sin fingimiento? Ser una persona con un corazón agradecido y ser una persona que se regocija en que Dios sea Dios y que yo soy una criatura. Eso quiere decir, ya sé, para que la gente diga que yo amo a Dios, voy a decir Baruch Hashem varias veces. No, te has perdido. Aquí no estamos hablando del amor fingido, estamos hablando del verdadero amor, el que es entre tú y Dios. El que si hoy le preguntáramos a Dios, tal persona, ¿te ama Hashem? Él pudiera decirnos su versión de los hechos, la versión que solo Él conoce. ¿Cuál es la clave para un amor no fingido entre nosotros y Dios? Repito, un corazón que rebosa de agradecimiento. Y eso obviamente se va a manifestar externamente, claro que sí. Eso no se va a quedar en lo interno, luego va a tener una manifestación. Ten cuidado de lo siguiente, si alguna vez te sorprendes diciendo ser espiritual y agradecido, pero no tienes gozo en tu vida, yo me temo que no hay amor en tu vida y no hay agradecimiento, porque las personas que aman a Dios y que le agradecen generalmente están como gozosas. No tienen cara de lejía, no tienen cara de vinagre, no fingen, no se ríen únicamente después de un chiste. No se ríen únicamente cuando a alguien le pasa algo malo. No tienen burla, no tienen risa burlesca, tienen gozo, que es muy distinto. Uno es del infierno, el otro es celestial. Bendito sea el nombre del Eterno nuestro Dios.